Otras, otras complicaciones de las fracturas eh, importantes también son, por ejemplo, el síndrome de aplastamiento. ¿Ya? El síndrome de aplastamiento, llamado también el crash syndrome, por ahí lo voy a poner acá abajo. El crash syndrome, el síndrome de Bywaters, el síndrome de reperfusión postraumática, son de alguna manera parecidos al menos, ¿no? Aplastamiento, Bywaters, crash, reperfusión, pero se refieren al mismo proceso fisiopatológico. ¿Qué es eso? Es cuando hay una toxicidad renal, un daño renal por liberación de mioglobina al torrente sanguíneo, porque hay una lesión muscular severa. En una fractura, lo que sucede acá es lo siguiente. Usando el mismo ejemplo o algo parecido que vimos hace un rato bueno, es un pie ya, en el síndrome compartimental. Se rompe, digamos que hay un aplastamiento, una llanta ahí de un carro, aplasta la pierna, se lesionan no solo los músculos, no solo los huesos, sino músculos también. Y cuando hay lesión de miocitos, lesión celular, ¿qué cosa hay? Liberación de potasio y liberación de mioglobina, entre otras cosas. Y estos son los que son tóxicos, la mioglobina y el potasio, ¿no? En altas cantidades. Entonces, por eso dice liberación de mioglobina al torrente sanguíneo por lesión muscular severa. Mioglobina y potasio, ¿ah? Tiene varios componentes el síndrome de aplastamiento. Por ejemplo, hay rhabdomiolisis, lesión muscular. Eso genera liberación de mioglobina al torrente sanguíneo. Hay formación de un tercer espacio. Hay acumulación de líquido, acumulación de sangre dentro de los compartimentos. Eso genera shock hipovolémico, ¿no? Entre la liberación de mioglobina, entonces la mioglobina va a la circulación, genera un taponamiento de los túbulos renales y eso genera insuficiencia renal aguda. Agravado por el shock, por la hipovolemia, forman una falla renal, una insuficiencia renal aguda. Eso es lo más importante del síndrome de aplastamiento, la lesión renal. Si tienen que elegir entre los dos, la mioglobina, el taponamiento por mioglobina viene a ser el factor más importante. Hipercalemia se refiere al aumento de potasio, ¿ya? El aumento de potasio genera daño cardíaco, una fibrilación auricular, ¿ya? Em, tenemos también coagulación intravascular diseminada, que tiene que ver con el trastorno de coagulación, y otras complicaciones como el síndrome compartimental mismo. De todos estos, el más importante es la lesión de la liberación de mioglobina, ¿ya? Listo, entonces fácil con el síndrome de aplastamiento, crash, Bywaters, etcétera, ¿no? La insuficiencia renal por daño celular, por daño muscular. Otra complicación importante, ya pasando a complicaciones más posteriores, más mediatas, tenemos a la atrofia, a la algodistrofia de Sudeck. Algodistrofia de Sudeck o simplemente síndrome de Sudeck, que también recibe los sinónimos que tienen abajo. Síndrome doloroso regional complejo, distrofia simpático refleja. ¿Qué sucede acá? Lo que pasa en el síndrome de Sudeck es un daño, voy a ponerle acá, un daño del componente simpático de los nervios. Es un daño de fibras simpáticas. Ustedes saben que al haber una fractura ósea, una fractura de un huesito, se lesionan nervios y los nervios llevan componente sensitivo, motor y autónomo, entre ellos, ¿no? Entonces aquí lo que hay daño principalmente es el componente simpático. Tiene toda una secuencia fisiopatológica que se resume en lo siguiente. Al inicio del síndrome de Sudeck hay edema en la extremidad, en este caso la mano, por una fractura de antebrazo seguramente, genera edema, aumento del volumen. El edema está asociado a sudoración, hiperhidrosis y dolor. Duele, pero es un dolor, ustedes saben que el compromiso simpático genera un dolor inespecífico, mal localizado. Se edematiza, duele y genera hiperlaxitud, ¿ya? Además, hay aumento de crecimiento del vello, también está asociado a la hipersudoración, ¿no? Entonces, se hincha y duele, esto en fases tempranas, pero en fases tardías hay atrofia del huesito. ¿Por qué la atrofia? Por desmineralización, se desmineraliza. Es válido decir por osteoporosis, lo que pasa es que ahí tendrían que medir las divisiones estándar del grado de desmineralización, ¿no?
pero en general se atrofia. Entonces, al inicio aumenta el volumen, se edematiza y posteriormente se atrofia. Todo eso significa que al final la mano, podría ser el pie si es que es en el miembro inferior, se deforma. De ahí viene el nombre que estamos viendo arriba. Genera dolor algo y deformación, distrofia. ¿Ya? Ese es el síndrome de Zurich. Una deformación dolorosa por daño del componente simpático. A la larga no olviden que se atrofia el huesito. Es una complicación relativamente común, ¿no? Listo. Vamos a ver otra. La pseudoartrosis. La pseudoartrosis, su propio nombre lo dice, es la formación de una falsa articulación. Una falsa articulación. Pseudoartrosis. ¿Qué implica la pseudoartrosis? Retraso en la formación del callo más allá de los 9 meses. Ustedes saben que el callo debería formarse aproximadamente en 2 semanas. En 2 a 4 semanas, primero el callo blando, luego va formando el callo óseo progresivamente, ¿no? Pero pasan los meses y no se forma callo. Esto ocurre con frecuencia en huesos largos, específicamente la tibia, el fémur, el húmero, entre otros. Nuevamente, el escafoides no es un hueso largo, pero también podría generar pseudoartrosis. Ahora vamos a ver por qué. En general, más de 9 meses. A partir de los 6, según algunas guías europeas, canadienses, ya podrían definir pseudoartrosis, ¿ya? 6 o 9 meses. Clínica, si se ven las fotos acá. Han pasado meses, en vez de consolidarse, más bien se ha formado como una nueva articulación en la zona de fractura. Eso que genera una movilidad de esta zona, un movimiento patológico, un movimiento que no debería haber. Movilidad anormal. ¿Duele? No debería doler, en todo caso es un escaso dolor. Escaso dolor. Factores, mala inmovilización. Toda fractura ustedes saben que debe ser muy bien inmovilizada al inicio, de hecho es el principal procedimiento ante una fractura, por inmovilizarlo mal, por traccionarlo demasiado. Cuando en el tratamiento de las fracturas generan tracción ósea, a veces terminan, este es un huesito, este es el otro huesito, a veces le ponen fierritos, ¿no? Y desde ahí se jala. Para mantener alineado de repente, para mantener el eje, para corregir el desplazamiento, etc. Cuando traccionan demasiado, alejan los huesos, aumentan esa brecha y puede generar una pseudoartrosis. ¿Ya? Por tracción excesiva, por infecciones. ¿Ya? Las infecciones generan desaparición, una atrofia del tejido y eso puede generar también pseudoartrosis. Hay diferentes patrones. Los patrones de pseudoartrosis, por ejemplo, tenemos a la pseudoartrosis hipertrófica, que es la que tenemos acá a la izquierda, se ha salido de la imagen, ¿no? La hipertrófica, esto de acá, llamada también en patas, un patrón en patas de elefante. Son como dos elefantes haciendo chócala, ¿no? Ahí está. Es un patrón hipertrófico. Usualmente el patrón hipertrófico ocurre por mala inmovilización. El hueso quiere consolidar, por eso aumenta, por eso prolifera, pero como lo han inmovilizado mal o chueco, no le permite generar un callo. ¿Ya? Hay un patrón atrófico, que es el que estamos viendo acá, u oligotrófico, hipotrófico, diferentes nombres. Se llama patrón en patas de caballo. Elefante era a la izquierda y este es de caballito, ¿no? Como los dos casquitos de un caballito. Usualmente esto es por haberlo traccionado demasiado. Lo han jalado mucho y no le permite proliferar. ¿Ya? Y luego los patrones flotantes, que son los que están acá, corresponden usualmente, es multifactorial, pero predomina el tema de las infecciones. Una osteomielitis hace que desaparezca el hueso acá. ¿Ya? Y se ve así como en una punta de lápiz, ¿no? A la derecha estamos viendo algo similar a esto, una pseudoartrosis flotante. Muy bien, entonces, palabras clave de pseudoartrosis: no se forma callo en muchos meses, huesos largos, que es donde ocurre, movilidad anormal como principal hallazgo clínico y los factores de riesgo, ¿no? Los factores que conllevan a la aparición de una pseudoartrosis. No olviden que el tratamiento de la pseudoartrosis es exclusivamente quirúrgico. Una vez que ya sea diagnosticado, confirmado, tiene que operarse. Muy bien, cirugía. Listo. Esto con las principales pseudoartrosis. La única que no hemos tocado acá de las más importantes es la osteomielitis, porque lo vamos a ver en uno de los videos finales, porque es un tema casi independiente, ¿ya? Si resumimos las complicaciones de las fracturas, vemos, como hablábamos al inicio de nuestra primera lámina, que pueden ser de 3 tipos. Tempranas, las que ocurren de forma inmediata o dentro de las primeras 48 horas en promedio. Mediatas, si es que ocurren
después de algunas semanas o algunos meses y tardías se ocurren después de algunos años incluso. Dentro de las tempranas, la más importante es el síndrome compartimental, que ya lo vimos. El síndrome de aplastamiento, que está acá en la parte de arriba a la izquierda de nuestra lámina. La embolia grasa, las necrosis avasculares que vimos que cuando se lesionaban los cuellitos, las lesiones neurovasculares, etc. Todas ellas ocurren por el simple hecho de haberse fracturado. Luego están las complicaciones mediatas a mediano plazo, que ocurren después de algunas semanas o meses. Está la osteomielitis, está la pseudoartrosis, usualmente por la osteomielitis porque se infectó, porque no manejaron bien la posible infección. Pseudoartrosis porque lo inmovilizaron mal. Igual algo distrofia, usualmente por daño de compromiso simpático, una lesión crónica, ¿no? Esto es básicamente esta parte de la lámina solo para que ubiquen en qué momento pueden aparecer. ¿Y qué cosa ocurre después de años? Usualmente cánceres en la zona de consolidación. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, hasta acá hemos hecho alguna parte muy importante de las fracturas que corresponden a las complicaciones. De esto, lo más importante, no olviden, y lo que tienen que tener bien claro es el síndrome compartimental. ¿Ya? El síndrome compartimental. Luego, la pseudoartrosis y lo que vamos a ver en un video más adelante, la osteomielitis, dentro de los más comunes y más preguntados. ¿Ah? Listo, hasta acá este video.